la información. Una plantilla es un modelo a seguir para hacer diversas actividades. En informática, una plantilla es un modelo de un documento, el cual podemos utilizar el mismo formato y la misma edición para realizar diferentes actividades. Es muy común utilizar las plantillas en diferentes ámbitos, en escolares, en actividades profesionales, en empresas y en cualquier otro ámbito que necesites llevar un modelo. Es así la importancia de las plantillas, que son un modelo a seguir para hacer o escribir un documento. Vamos a empezar a hablar sobre las plantillas, pero en el procesador de texto de Microsoft Word. ¿Y qué es una plantilla para Word? Una plantilla para Word es un documento prediseñado en el cual se puede empezar a trabajar sin preocuparse por la estructura o formato. Este nos sirve para todas las ocasiones en que no queremos empezar un trabajo desde cero. Por ejemplo, en nuestra pantalla se pueden vislumbrar la primera, que se llama Curriculum Vitae. Esa es una plantilla. Si vamos a nuestra barra de búsqueda sugeridas, encontraremos que hay varios ejemplos en los cuales se nos presentan plantillas prediseñadas de Microsoft Word. Por ejemplo, le doy en negocios, le doy clic y automáticamente empieza a buscar plantillas. Como vemos, aquí nos aparecen una gran variedad de plantillas. En el panel derecho de nuestro procesador de textos aparece las categorías de plantillas prediseñadas y hay una gran variedad de títulos. Las plantillas tienen características que las denotan. Entre ellas se encuentran su capacidad de edición. Podemos editar las plantillas para que se acomoden a nuestra necesidad. En las plantillas podemos cambiar su tipografía, su diseño y podemos añadir las herramientas audiovisuales que necesitemos. Otra característica que tiene las plantillas es que las podemos utilizar en una gran variedad de formatos y en una gran variedad de ámbitos, ya sea profesional, empresarial o en la escuela. Otra característica de las plantillas es la forma en que están organizados. La información se presenta de manera organizada y en ocasiones jerárquica para que esto sea más fácil de usar. También las plantillas se caracterizan en los procesadores de texto porque mayormente incluyen una portada, un índice, un encabezado, pie de página, numeración en las páginas, configuración predeterminada de interlineado, primera línea, márgenes, tipo de letra y referencia. Todo esto se puede incluir en una plantilla. Otra característica de las plantillas es que las podemos guardar para que las podamos utilizar infinidad de veces que queramos. Así que las plantillas es una herramienta que son utilizadas muy frecuentemente para no desperdiciar tiempo en edición, sino al tener la plantilla ya editada y teniendo un formato a la cual la vamos a utilizar, solamente es necesario introducir la información en la cual vamos a presentar y automáticamente ya estará diseñada y con un buen formato para que se presente nuestro documento. Existe una gran diferencia de cualquier otro documento con las plantillas. A continuación vamos a presentar cómo es cualquier otro documento con una plantilla. Vamos a darle en abrir y voy a abrir uno de mis documentos. Abro el documento y como ven tiene un formato específico, tiene un interlineado de 1.5, está hecho con la tipografía de Indivisa Text. El título está compuesto en negritas con Indivisa Text y con 16 puntos. Como vemos, no hay una gran variedad de edición, está justificado, resaltando en negritas las partes importantes, algo muy simple, nada que se pueda vislumbrar. A continuación vamos a abrir ahora una plantilla prediseñada. Le damos en nuevo
y vamos a darle se nos presenta, que es Curriculum Vitae. Como vemos, en Microsoft Word nos proporciona esta plantilla y nos describe de qué se trata. Y como vimos cuando yo abrí un documento, no se me presentó ninguna ventana, simplemente se abrió. Vamos a crear esta plantilla, le damos clic en crear y boom, se crea una nueva plantilla. Se crea esta plantilla. Y en esta plantilla que vemos, al principio aparece mi nombre, Rolando Barrita, porque de esa forma está configurada el procesador de texto, está en mi sesión y así está registrada como Rolando Barrita. Y como vemos, en esta plantilla ya nos marca jerárquicamente lo que nos está pidiendo. Y como vemos, en este formato ya está prediseñado, ya tienes la tipografía y en Microsoft Word es muy padre porque en cada título que se nos presenta, por ejemplo, un objetivo, entonces encontramos una gran diferencia entre un documento y otro. Este sería nuestra plantilla y vean qué bonita se ve. Este sería cualquier otro documento, sin color, sin formato. Y al momento de que yo lo cierre, no puedo volver a ocupar ese documento para meter otro tipo de información, sino tendría que yo borrar todo lo que aparece ahí y volver a hacer un documento. Sin embargo, si esto lo cierro, por ejemplo, cierro y le pongo guardar como currículum, bueno, lo guardaré como con mi nombre, Roland, que yo lo guarde, está guardando, ya que se guardó el documento se cerrará y voy a volver a abrir en archivos, le pongo nuevo, vuelvo a abrir currículum vitae, le pongo en crear, como vemos aparece nuevamente como estaba al inicio, sin ninguna otra palabra, nada, está listo para su edición. Para identificar las plantillas de Microsoft Word podemos apreciar lo siguiente, ya sean hechas por el corporativo de Microsoft Word o por el usuario mismo. Más adelante les diré cómo es que se presentan para un usuario que ha creado una plantilla. En este ejemplo vamos a ver las plantillas para identificar las que maneja Microsoft Word. Nos dirigimos a un nuevo archivo y aparecerá la siguiente pantalla, nuevo, y si nos damos cuenta en el buscador dice buscar plantillas en línea y aparecen las sugerencias que nos hace Microsoft Word, negocios, tarjetas, prospectos, etc. Si le damos en negocio, automáticamente Microsoft Word empezará a buscar miles de plantillas en línea y se nos presentan. Microsoft Word maneja una categoría de plantillas. En estas vemos títulos que maneja Microsoft Word en las cuales podemos encontrar alguna plantilla. Por ejemplo, si le doy en marketing, nos aparecerá una plantilla. En este caso nos aparece una plantilla en PowerPoint y no en Word. Pero si le doy en negocios, seguirá buscando una plantilla. Y si le doy en empresa, en categoría empresa, Word buscará y aparecerán las de que se pueden editar en Word. Y todas estas nos sirven en empresas y las podemos editar, ya sea para crear un tríptico, una carta de negocios, y cada una tiene su título. Y si le damos clic a una, por ejemplo, en de negocios financieros, nos dice por quién fue proporcionado y una pequeña breve información de lo que contiene. Ahora, si tú eres un usuario y creas una plantilla en Microsoft Word, podrás identificar esta plantilla de la siguiente forma. Por ejemplo, yo tengo aquí una plantilla que se llama Reading Report y cualquier otro documento llamado Reading Report. Pueden tener el mismo nombre, pero una es un documento y la siguiente es una plantilla. Primero vamos a ver para identificar a una plantilla. Le damos clic izquierdo en Reader Report, en el documento de Reader Report, propiedades, y para saber identificar una plantilla de Word, en tipo de archivo nos los dirá. Y en este caso dice tipo de archivo, documento de Microsoft Word, y viene la extensión que es .docx. Y en nuestra plantilla de Reading Report le damos clic izquierdo, propiedades, en tipo de archivo nos aparecerá plantilla de Microsoft Word
Y aquí ya estamos identificando que es una plantilla de Microsoft Word y la extensión es muy importante. La extensión que maneja es .x. Esa es la extensión que maneja Microsoft Word para plantillas, para sus plantillas o para plantillas creadas por usuarios de Microsoft Word. Para crear una plantilla en Microsoft Word tenemos lo siguiente. Voy a tener un documento para ser editado. Por ejemplo, yo tengo este. Ya está listo para ser convertido en una plantilla. Ahora lo que voy a hacer, voy a darle un diseño exclusivo para esta plantilla. Le cambio el color de letra. En mis subtítulos los cambio a un color azul y a 12 puntos. Con un interlineado que yo voy a manejar desde 2. Mi título, y si quiero mi título lo puedo sombrear. Lo voy a sombrear con amarillo. Ya que lo sombreé, ya que haya terminado de editar mi documento para convertir en una plantilla, voy a archivo, guardar como. En este PC, por ejemplo, yo ya tengo aquí lista mi carpeta de plantillas y lo voy a poner por nombre Reading Report Rolando. En tipo escojo qué quiero que sea este documento y aparece documento de Word 97 y aquí después de documento de Word 97 aparece plantilla de Word. Le doy clic ahí y le doy en guardar. Les muestro el siguiente ejemplo que es muy utilizado comúnmente, que es la hoja de honorarios. El contador de empresa las utiliza para registrar las entradas y salidas, las horas trabajadas, horas extras y las horas totales que ha trabajado el empleado durante un mes, quincena o semana. Como vemos, para finalizar este video, quiero recalcar la importancia de las plantillas. Nuestra vida es muy usada y la seguiremos usando en el ámbito profesional y más en mi carrera que es Contaduría Pública y Finanzas. A decir verdad, los formatos en los estados financieros, en informes financieros, en las cuales debemos de presentar a la empresa. Es por ello que el conocer sobre asuntos de crear plantillas o modificarlas es muy importante. Es decir, hay que aprender a utilizar las herramientas que los procesadores de texto nos proporcionan para lograr obtener y utilizar adecuadamente los documentos que necesitemos.